Hola, bienvenidos a Ahora Sin Filtro. Como no, vamos a estar siguiendo hablando de Avengers Infinity War. Después de este estreno, creo que vamos a estar hablando mucho y bastante de lo que ha sido esta película. Todos estamos muy contentos, muy felices, porque realmente esta película yo creo que ha cumplido las expectativas que teníamos todos. Hemos visto en el vídeo anterior, sin spoilers, nuestra impresión de esta película, y ahora nos toca pues hablar un poco de cosas que hemos visto en la película. Ya entramos dentro de la zona de spoiler, así que si todavía no has visto la película no sigas viendo este vídeo porque seguramente te vas a encontrar con grandes spoilers. Así que nos queda pues eso, hablar de muchas cosas de la película que hemos visto, y en este vídeo además nos vamos a centrar en aquellas cosas que hemos visto y que no nos han explicado muy bien los hermanos Russo, Marvel Studios, Kevin Feige. No nos han explicado muy bien, yo creo que de una forma deliberada, porque yo creo que todavía estas cosas son misterios que van a quedar ahí un poco a la espera de probablemente ser resueltos, o bien en futuras películas, o bueno, quizá no lleguen a ser resueltos. Así que os vamos a contar las cosas que no nos han explicado en Avengers Infinity War y que yo creo que muchos nos preguntamos qué ha pasado con esto. La primera cosa que no nos han explicado en Avengers Infinity War es cómo Thanos tiene la gema del poder ya engarzada en el guantelete desde el principio de la película. Esto es algo que no, bueno, lo sabíamos porque vimos en el tráiler que llevaba la gema del poder. Todos esperábamos que en la película hubiera algún tipo de escena, algún flashback, no sabíamos muy bien el qué, pero en el que se viera a lo mejor cómo Thanos conseguía la gema en Sandar. Hay que recordar que cuando termina Guardianes de la Galaxia, los Guardianes entregan al Cuerpo Nova esta gema, queda en custodia en el planeta Sandar, y obviamente pues Thanos se tiene que ir a por ella. Es lógico, es lo normal pensar que el Cuerpo Nova debería hacer frente a Thanos, y esto probablemente pues haya una batalla bastante titánica en la cual pues acabe con la destrucción de Sandar, o por lo menos la mitad de la población de Sandar, y a buen seguro que el Cuerpo Nova por completo. Es lo que pensamos todos. No hemos visto escenas de ese estilo, no se ha contado nada que es lo que ha ocurrido, y entonces bueno, pues es una de las cosas que no hemos visto explicado en la película, y quizá esto sea un hecho deliberado porque es cuando entra quizá la explicación de que todo lo que ha ocurrido en Sandar sirva como paso de presentación, de a pie a la presentación de un nuevo personaje dentro del UCM, y es cuando estamos hablando del personaje de Nova. En estas declaraciones que está haciendo en esta premiere, en estos estrenos de Avengers Infinity War, pues Kevin Feige está hablando bastante, y en una de esas declaraciones pues afirmaba que el personaje de Nova era uno de los personajes que digamos tenía más probabilidades de verse en la futura fase 4 o en futuras fases, pero es quizá de los que están más, digamos, en primera línea de salida pues para ver la luz en el UCM. Y la verdad pues que tendría mucho sentido que si hubiera una película de Nova pues empezasen a lo mejor contando que el origen de Nova tendría que ver con esta destrucción de Sandar. Si el Cuerpo Nova es destruido, a lo mejor la Fuerza Nova, lo que es digamos un poco la Mundomente que está dentro de lo que está en el casco de Nova, es un poco toda la conciencia de todos los Nova Corps que han existido, pues intentando buscar una forma de sobrevivir, pues que a lo mejor viaje a la Tierra y se encuentre con Richard Rider, que era el humano que se convierte en Nova, y de esa manera pues que el Cuerpo Nova pues consiga sobrevivir, como hemos podido ver en los cómics en distintas historias. Así que quizá pues esta parte que no nos ha explicado pues lo podamos ver explicado próximamente en una película de Nova. La segunda cosa que tampoco nos han explicado muy bien es cómo Thanos obtiene también la segunda gema, bueno, perdón, en este caso sería la tercera gema, que sería la gema de la realidad. Es cuando hemos podido ver que Thanos encuentra Sapencial, tiene al coleccionista subyugado, le está obligando a que le releve el paradero de la gema de realidad, y es ahí cuando vemos que todo esto es un juego mental que está haciendo Thanos, y que cuando los guardianes atacan, cuando entran en acción, pues vemos que eso es una realidad ficticia que ha creado precisamente con la gema de realidad. Es decir, que cuando los guardianes han llegado, la gema de realidad ya estaba en posesión de Thanos, y esto era un ardid, un truco de la inteligencia, de la astucia de Thanos, pues para hacer salir a los guardianes. Hemos podido ver que en ese encuentro con el coleccionista hay bastantes cosas muy interesantes, porque de repente le vemos como, yo por lo menos lo he querido ver así, como da a entender que el coleccionista sabe mucho de las gemas, que a Thanos no le puede engañar, que no le trate como un tonto, y que pues que el coleccionista sabía perfectamente el poder de las gemas, y que tendría que tener al menos la de realidad y alguna más, y que tendría que estar tras la pista de alguna de ellas. Y esto nos da un poco a imaginarnos o a ilusionarnos con la posibilidad de que, pues bueno, como en los cómics, el coleccionista, que forma parte de los primigenios, que es esos ancianos del universo, pues que a lo mejor
tengan un papel más importante del que hemos visto hasta ahora en las películas. Hemos visto presentados a dos, hemos dicho en vídeos anteriores, hemos visto al coleccionista y al gran maestro, pero ha habido más primigenios, más antiguos, que además han sido portadores de las gemas y que a lo mejor de esta manera, pues con esta conversación que tenía Thanos, estaba, digamos, ampliando un poco quizá ese universo cósmico del UCM. Y claro, pues no nos han explicado muy bien por qué han llegado ahí. El coleccionista, pues no sabemos muy bien qué es lo que ha ocurrido con él. Es supuestamente un personaje de gran poder, porque los asgardianos confían en él para tener la gema. Es una persona que sabe las gemas para qué sirven. Así que bueno, no sabemos muy bien cómo se va a explicar esto, si se va a explicar. Y quizá pues intentando un poco buscar la ilusión que tenemos todos los Marvelitas, pues a lo mejor en la siguiente entrega, en Avengers 4, que todavía no tiene título, pues a lo mejor ahí podamos ver que los primigenios, los ancianos y quizá otras entidades cósmicas, pues a lo mejor acudan al auxilio de los Vengadores para intentar detener a Thanos, y quizá ahí a lo mejor nos expliquen algo más. Otra cosa que tampoco han explicado ha sido un poco la motivación de Thanos en esta cruzada por destruir la mitad del universo. Es cierto que en la película queda claro que el objetivo de Thanos es destruir la mitad del universo, porque como bien se puede ver, la vida, digamos, es demasiado abundante en el universo, y esto está provocando un desequilibrio cósmico que podría llevar a la destrucción del propio universo. De esta manera, pues reequilibrando el universo, pues podría haber una especie como de ecosistema equilibrado entre vida y muerte. Bien, esto unas cosas que a los Marvelitas nos ha encantado, hemos disfrutado, porque es una referencia clara a los cómics, es de hecho lo que ocurre en los cómics. Thanos con el guantelete del infinito lo que pretende es destruir la mitad del universo, aunque aquí la diferencia es que es la muerte quien encomienda esta misión a Thanos, porque es la muerte la que, digamos, descubre pues que hay demasiada vida y que el equilibrio cósmico pues está peligrando. Busca un paladín, y qué mejor paladín que Thanos, de hecho lo trae de la muerte para que realice esta misión. Aquí pues en la película no se ha dicho el por qué esta misión le ha sido encomendada a Thanos, si es algo quizá de motu propio que ha decidido Thanos realizarlo, quizá él lo ha sufrido en las carnes, que es quizá algunas informaciones que hemos tenido en su planeta natal, en Titán, pues parece que a lo mejor ha sido destruido, porque las imágenes que hemos podido ver en las pelis pues lo pintan como que es un planeta que a lo mejor está deshabitado. Entonces a lo mejor puede haber una destrucción de su planeta precisamente por este hecho, que quizá demasiada vida lleva a un colapso a su planeta, y intentando evitarlo que ocurra a un nivel más, una escala más cósmica, pues intente remediarlo. Y justo esta cosa que no nos han explicado nos lleva a la siguiente, que tampoco han explicado muy bien, que es cuál es el pasado del Titán. Y la verdad es que nos ha quedado muy poco claro qué es lo que hacía el Titán en el pasado. Sí, una parte está claro que ha ido planeta por planeta diezmando y dejándolo a la mitad de la población exacta para que se mantenga ese equilibrio. Hemos podido ver ese flashback en el planeta natal de Gamora, en la cual pues se podía ver esa reflexión. Lo hemos podido ver en otras ocasiones también haciendo esa misma justicia divina de mitad viven, mitad mueren. Pero ¿cuál es el pasado de Thanos? No nos lo han explicado. No sabemos muy bien. Hemos estado en su planeta también natal. Se supone que ese Titán es su planeta natal. Parece, no hemos visto mucho, pero parece que está deshabitado, que parece que está incluso como destruido, y no sabemos muy bien cuál es esa historia. Sí que es cierto que ya nos han avisado, hemos podido ver en noticias, que se va a hacer una novela, además curioso, no va a ser un cómic, va a ser una novela, en la cual pues parece ser que se va a escribir ahí el pasado del Titán Loco, y atentos porque probablemente se convierta en algo oficial en términos UCM, en términos de película, pues a lo mejor para saber algo más de su pasado. Es curioso porque en un momento determinado, cuando se encuentra Thanos con Cráneo Rojo, el guardián de la gema del alma, pues lo nombra con su, digamos, linaje completo, y hace referencia a su madre, es decir, está haciendo una referencia a los Eternos. Esto quizá pues nos ha ayudado a pensar de que probablemente en el UCM quieran introducir a los Eternos. De hecho, pues también es otro de los rumores que se está hablando últimamente, que Kevin Feige lo estaba diciendo, que se está trabajando en una película de los Eternos, con lo cual esto quizá pues igual no nos lo han explicado ahora porque querrán explicarlo en una película posterior, probablemente la película de los Eternos, o bien viendo retazos de la historia de Thanos, de la historia de los Eternos en otras películas, quizá más de tipo cósmico, a lo mejor quizá los Guardianes, o quizá dentro de Doctor Extraño. Pero cierto es que no nos han explicado mucho. Se rumoreaba que va a haber flashback, que nos iban a explicar algo del pasado. Lo único que hemos podido ver es ese flashback con Gamora, poco más. Y la verdad es que queda bastante de ese pasado de Thanos por explicar, que la verdad podría resultar muy interesante pues para esa futura película de los Eternos, e incluso pues para ver qué similitudes hay con respecto al cómic.
Otra cosa que tampoco queda sin explicar, aunque esto ya es algo más menor, menos importancia, es justamente cuando vamos al principio de la película, cuando vemos cómo se oye ese mensaje de auxilio por parte de una especie de, suponemos, de un asgardiano diciendo que ayuda, por favor, socorro, porque la mitad de los asgardianos han sido, digamos, exterminados, han sido masacrados y piden ayuda, y en ese momento pues vemos cómo Thanos está luchando contra, bueno, o tiene ya prácticamente derrotados a Thor, a Hulk, a Heimdall, a Loki, los tiene todos ahí subyugados. Y vemos como al final de toda esta historia, la verdad es que una escena súper dura, un inicio brutal de la película, nos quedamos todos pálidos ante lo que estaba sucediendo ahí, y la verdad que vemos como al final de esa escena vemos como Thanos, activando la gema del poder, destruye esa nave y todo lo que hay dentro. Y diremos, ¿esto significa el final de los asgardianos? No lo sabemos muy bien, porque hay varias preguntas al respecto. La primera de ellas es que al principio el mensaje de auxilio indica pues que la mitad han sido muertos, pero queda la otra mitad. Se supone que esa otra mitad muere cuando la nave es destruida. No sé, yo creo quizá que Thanos otorga la gracia de sobrevivir a esa otra mitad, que quizá cuando empieza la acción en la película, a lo mejor esa otra mitad de asgardianos han partido, dándoles la posibilidad de seguir vivos y de dejar la mitad de los asgardianos vivos, y ya lo que queda tan solo son los, digamos, los condenados, los que van a morir en esa nave. Preguntaba a la gente que qué pasaba con otros asgardianos que se suponía que tenían que estar en esa nave, importantes. Estamos hablando, por supuesto, a la Valkyria y también a los amigos de Hulk y de Thor que hicieron en Sakaar. Estamos hablando ahora de Mielk y como no me sale el otro, el hombre rocoso, es decir, los que ayudaron a Thor y a Hulk en Thor Ragnarok, pues que supondría que estaban en esa nave, no les hemos visto, están dados por muertos, han sobrevivido, no lo sé, no sabemos muy bien la explicación, aunque sí podríamos pensar que a lo mejor Thanos deja vivir a esa mitad y en esa mitad han podido viajar estos personajes. Y dejamos para lo último, la última cosa que nos han explicado, que hemos podido ver en la película, y es ni más ni menos que la referencia a la Capitana Marvel. Decíamos que aparición no, porque ha sido más bien referencia, pero una jugosa referencia que yo creo que mucha gente se ha perdido. La gente cuando salía del cine decía, ¿qué era ese símbolo que hemos visto? ¿Quién era? Bueno, pues es una referencia clara para los que sabíamos que la Capitana Marvel pues la vamos a tener dentro de muy poco en el UCM. Es una referencia, pero que no han explicado nada de este personaje, porque obviamente lo van a explicar en la película, que además va a ser película origen de este personaje, y que la veremos estrenada en marzo de 2019, si mal no recuerdo. Además, ya ves, se va a establecer un nexo entre ambas películas con esta referencia. La propia película de Capitana Marvel se rumorea que también va a haber una conexión con probablemente Avengers 4, así que en esa película no nos explicarán todo, pero es cierto que quedan muchas preguntas por resolver, y una de ellas, si nos vamos a anticipar un poco a lo que pueda ser la película de Capitana Marvel, es ¿por qué Nick Furia, sabiendo que existe la Capitana Marvel, hasta la fecha no haya hecho ninguna referencia de este personaje? Esta es una de las cosas que tendrán que explicarnos. Quizá la Capitana Marvel se encuentre demasiado lejos como para ayudar a Nick Furia en su defensa a la Tierra, entonces probablemente no haya podido ayudar en la primera entrega de Avengers, ni siquiera en la segunda, y que bueno, que sea el último recurso. La verdad que este es un ardid de Marvel Studios, el recurrir, el que la última bala que tenga Nick Furia sea la Capitana Marvel, pero que nunca hasta la fecha hayamos oído hablar nada de ella. Supongo que esperemos, más que suponer, esperemos que en esa película de Capitana Marvel nos den una buena justificación pues para saber que la Capitana Marvel no estaba disponible hasta la fecha. Bien, y estas son por lo menos las preguntas que nos han surgido a nosotros, cosas, bueno, más que preguntas, cosas que cuando veíamos la película decían, esto no nos lo han explicado y nos gustaría que nos lo explicaran. Yo creo que en general toda la película ha estado muy bien, creo que ha habido bastante coherencia, supongo que algún fallito le podremos sacar a la película en cuestión de coherencias y de conexiones con las películas, pero realmente todo estaba muy bien. Por ejemplo, como hemos visto, como Bruce Banner se había perdido muchas cosas, como por ejemplo esa Civil War, así que eso bien por Marvel. Yo creo que todo estaba muy bien hilado, pero aún así hay cosas que veíamos que no estaban explicadas, pero que creemos que sea algo hecho a propósito por parte de Marvel Studios, pues por ejemplo para dar pie a una película de Nova, una película de Capitana Marvel, o incluso cosas que a lo mejor nos van a revelar en Avengers Infinity 4. Así que sin más, era lo que queríamos contaros en este vídeo dedicado a cosas no explicadas de Infinity War, y espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, por favor, dadle un like enorme
Y también pues que compartáis este vídeo si queréis que la información que os hemos contado pues sea útil y queréis pues que vuestros amigos también lo sepan. Más cosas que os pedimos como siempre, bueno, pues que os suscribáis al canal y que le deis a la campana de notificación para que cuando subamos vídeos pues os recibáis cuanto antes alertas sobre ese nuevo vídeo subido. Y poco más, que recordaros que tenemos redes sociales a vuestra disposición, tenemos el grupo de Facebook, también tenemos Google Plus y Twitter con ese nombre de Marvel Sin Filtro para que podáis contactarnos, escribirnos y preguntarnos cualquier cosa. Por supuesto, en los comentarios podéis dejar cualquier tipo de pregunta, mensaje, comentario. Estamos encantados de leeros y sin más, nos despedimos y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.